Pasemos ahora con Anders desde Estocolmo, en Suecia, quien nos envía un correo diciendo: la segunda venida de Jesús es algo que todos estamos esperando, pero según William Lane Craig, el punto de vista de N.T. Wright es bastante diferente, y me gustaría una aclaración. William Lane Craig es un reconocido filósofo cristiano de Estados Unidos. Sabemos que ha estado trabajando en su propia investigación sobre la expiación y otros temas, y por supuesto, revisando tus ideas. En fin, esta es la cita que Anders menciona de William Lane Craig, y dice: N.T. Wright tiene esta idea algo extraña de que el Hijo del Hombre ya volvió en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén. Anders está buscando una aclaración sobre esa afirmación. Sí. Tristemente, quiero decir, conozco a Lane Craig desde hace bastante tiempo. Hemos debatido en público en varias ocasiones. A veces hemos estado de acuerdo, otras no, y eso está bien. Y sí, él está trabajando en el tema de la expiación, y sí, no piensa igual que yo, pero está bien. Así es, o al menos debería ser, como aprendemos unos de otros. Pero él se equivoca al decir que yo enseño eso esto está en Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 19. Perdón, Lucas 21 y otros similares. Que el Hijo del Hombre está regresando en el año 70 después de Cristo. El problema está en la idea de la venida del Hijo del Hombre. Cuando uno lee Daniel 7, que es uno de los textos bíblicos más importantes para los primeros cristianos y para Jesús mismo, uno tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y lamentablemente puede que no haya dejado esto claro en mi libro Jesús y la victoria de Dios, pero escribí un capítulo entero sobre esto. Pensé que lo había dejado claro, que la manera en que se leía Daniel 7 en el primer siglo no era sobre alguien llamado el Hijo del Hombre descendiendo del cielo a la tierra, sino sobre esta figura, uno como un hijo de hombre, viniendo en las nubes para sentarse al lado del anciano de días, que es Dios. Así que este es el escenario. Y de hecho, hay una especie de versión para niños de eso en el capítulo anterior, porque en Daniel capítulo 6 tenemos a Daniel mismo en el foso de los leones. Entonces, ¿de qué se trata esto? Daniel es un ser humano, es echado a este foso, rodeado de monstruos devoradores de hombres. Y por la mañana el rey se asoma al foso y, sorpresa, Daniel sigue vivo y bien, y los leones siguen hambrientos. Entonces, el rey saca a Daniel del foso de los leones y lo convierte en el segundo gobernante del reino. Esa es exactamente la misma imagen que luego se encuentra en Daniel 7, donde aparecen monstruos saliendo del gran mar, monstruos saliendo de las profundidades, que, como cualquiera que conozca la literatura judía de la época sabe, estas no son profecías literales sobre una especie de monstruos como los de la novela El Día de los Trífidos, saliendo del Mediterráneo, ya sabes. Estos son grandes imperios del mundo, son naciones y reinos, y pueden interpretarse de varias maneras: Babilonia, Siria, Grecia, Roma, lo que sea. Pero entonces, cuando la cuarta y última bestia haya hecho todo el daño posible, aparece uno como un hijo de hombre que es llevado para sentarse junto al anciano de días. Y no hay duda sobre lo que eso significa en el mismo texto, porque se interpreta dos veces. Primero una versión corta y luego una versión más amplia. Y se refiere, cito, a el pueblo de los santos del Altísimo, es decir, los israelitas fieles, quienes recibirán el reino y reinarán por siempre. En otras palabras, Dios va a reivindicar a su pueblo. Ellos juzgarán al mundo y los monstruos, los imperios opresores, recibirán su merecido. Cuando Pablo dice en 1 Corintios, ¿no saben que juzgaremos a los ángeles? Uno piensa, pues no, Pablo, en realidad no lo sabíamos. Cuéntanos más. Y creo que se refiere justamente a este tipo de pasajes, porque de hecho, en el pensamiento judío del Segundo Templo, así es como se pensaba que se desarrollarían las cosas. Ahora bien, pasemos a Marcos 13. Jesús y sus discípulos están frente al templo y ellos comentan: ¡Wow! ¡Qué edificio tan impresionante! Pero Jesús les responde: les digo que todo esto va a venirse abajo. Y ellos preguntan: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo va a pasar todo esto? Porque el gran tema al final de Mateo, Marcos y Lucas es una especie de confrontación entre Jesús y el templo, especialmente entre Jesús y el sumo sacerdote, que representa el sistema religioso vigente, porque en los evangelios Jesús es presentado como el verdadero templo. La ciudad no es lo suficientemente grande para los dos. Uno de los dos tiene que irse. Todo esto tiene que ver con que el templo será destruido, y eso mostrará claramente que Jesús tenía la razón. Jesús resucitará de entre los muertos. Luego Jesús será exaltado, y la señal de que ha sido exaltado es que el templo que se opuso a él será destruido. Para entender eso, necesitamos ver cómo esto se aplica. En el siguiente capítulo, cuando Jesús está frente a Caifás, el sumo sacerdote,
Y Caifás le dice, ¿qué es esta tontería sobre destruir y reconstruir el templo? Jesús no responde, porque no hay manera de explicarle eso a Caifás. Pero entonces Caifás va directo al punto. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús... Es difícil traducir con exactitud al español si es tú lo has dicho, o sí, o esas son tus palabras, pero lo importante viene justo después. Verás al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Eso no significa que Caifás se asomará por la ventana y verá a Jesús bajando literalmente en una nube. Eso es una pésima interpretación literalista, moderna y simplista. En Mateo y en Lucas, muchos piensan que esos evangelios simplemente aclaran lo que Marcos quiso decir. Ahí dice: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Y luego, al final del Evangelio de Mateo, se hace referencia de nuevo a Daniel 7, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Mateo y Lucas, al interpretar a Marcos, y creo que esto también está en Marcos, aunque allí es más denso y puede malinterpretarse, dejan bastante claro que el pasaje del Hijo del Hombre en Daniel 7 se refiere a la vindicación de Jesús, que la destrucción del templo, una generación después, es la señal definitiva de que Dios ha vindicado y sigue vindicando a Jesús. Y eso, algunas personas han dicho, eso significa que N.T. Wright no cree en la segunda venida. No, mira bien lo que digo. Por supuesto que la segunda venida es real, está en todo el Nuevo Testamento. Pero estos textos no tratan sobre la segunda venida, sino sobre la vindicación de Jesús. Perdón por la respuesta larga, pero esto es muy importante. Pero solo para resumirlo. El año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Cuál es el significado de todo eso en relación con lo que Jesús dijo y lo que ya sabes? El significado de todo esto es que Dios en Jesús está empezando un nuevo movimiento, una especie de nuevo templo. Si miramos bien las historias sobre Jesús en los evangelios, notamos de hecho que el templo de Jerusalén no era el objetivo final, sino una señal que apuntaba hacia una realidad más grande que venía. Pero si uno confunde esa señal con la meta real, termina adorando la señal, y eso se vuelve idolatría. Esto se ve claro en el discurso de Esteban en el libro de Hechos. De hecho, en todo el libro de Hechos, los conflictos importantes tienen que ver con templos, ya sea en Atenas, Éfeso o Jerusalén. Y la gran pregunta es, ¿dónde se están uniendo ahora el cielo y la tierra? Los primeros cristianos creían, y eso era algo muy radical, que esa unión entre el cielo y la tierra estaba ocurriendo entre ellos, en la iglesia. Para episodios de podcast, contenido adicional y para hacer tu pregunta, regístrate en askntwright.com.